Bueno, los embarazos de alto riesgo se consideran aquellos embarazos que salen de el control prenatal habitual. Normalmente son embarazos en donde las mamis pueden tener enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas como lupus, síndrome antifosfolípidos, entre otras enfermedades. Entonces son embarazos que aparte de llevar a cabo toda esta situación del embarazo, tienen las mamis una enfermedad preexistente. También se puede considerar un embarazo de alto riesgo por situaciones obstétricas. Por ejemplo, en el caso de los embarazos gemelares, por el hecho de ser gemelares, muchos médicos los toman como embarazos de alto riesgo, porque conllevan otras complicaciones fuera de un embarazo de un solo bebé. Entonces, esto es lo que pudiéramos considerar como embarazo de alto riesgo, cuando existe algo que complica el camino habitual de un embarazo común. Los síntomas del embarazo de alto riesgo pues van a ser muy variados. Vamos a depender mucho de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas con diabetes, ya preexistente, diabetes gestacional, podemos encontrar muchos síntomas como el incremento importante en el peso, en algunas de ellas, hay otras que no, pero puede presentarse aumento de peso, incremento en el apetito, incremento en la sed que les da a las pacientes, empiezan a ir a cada ratito al baño, que son normalmente síntomas comunes de diabetes. En el caso de la hipertensión es importante que las pacientes estén bien conscientes de lo que se puede presentar como dolor de cabeza, zumbido de oídos, el ver en algunas ocasiones como lucecitas de repente. Se le instruye a la paciente sobre algunos otros datos como dolor en epigastro, que es en la parte central del abdomen, el dolor en la parte derecha y alta del abdomen. Entonces son síntomas que se pueden presentar. Menciono estos dos porque normalmente son los más comunes que se presentan en el embarazo, la diabetes gestacional o diabetes persistente, la hipertensión gestacional, bueno, también en caso de hipertensión, pues preeclampsia, datos de preeclampsia en las pacientes. Existen algunos otros datos que nos pueden hablar de algún embarazo que se pueda llevar como alto riesgo, por ejemplo, el antecedente de pérdidas fetales. Cuando tenemos a una paciente embarazada y llega a nuestro consultorio y resulta que trae una historia de 2, 3, 4 pérdidas atrás, pues nuevamente es algo que a nosotros nos hace como parar las antenas y ver qué pudiera estar sucediendo, porque pudiéramos estar ante alguna enfermedad reumatológica como un lupus o como un síndrome antifosfolípidos, que también, como les digo, conlleva un embarazo de alto riesgo. Entonces, realmente los síntomas van a ser muy variados y van a depender mucho de la enfermedad preexistente que tengan las pacientes. En el caso de las enfermedades que generan un embarazo de alto riesgo, pero que son cuestiones obstétricas totalmente, pues tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de parto pretérmino, que aquí nos enfocaríamos mucho a los síntomas que presenta la paciente, normalmente alrededor de las 17 a 24 semanas de embarazo, que son pacientes que pueden llegar a presentar un poco de sangrados vaginales ocasionales, pueden llegar a presentar mucha presión vaginal en algunas ocasiones, si lo refieren, mucha secreción vaginal que puede también llevarnos a pensar en cambios cervicales, y pues serían así como los más importantes. Otras cuestiones de embarazos de alto riesgo por cuestiones obstétricas, por ejemplo, las placentas previas, que normalmente son pacientes que presentan sangrados vaginales recurrentes. Entonces, yo creo que por englobar así como las patologías principales o las que se ven de manera más común, serían estos síntomas relacionados a estas patologías que acabo de mencionar. Las causas del embarazo de alto riesgo pues van a estar ahora sí que muy variadas. En el caso de la diabetes, en muchas ocasiones son pacientes que ya tienen una diabetes preexistente, que en algunas ocasiones no se diagnostica hasta el embarazo. Igual, por ejemplo, las pacientes con hipertensión arterial, hay pacientes que ya vienen con un diagnóstico de, bueno, más bien ya vienen con una enfermedad de hipertensión arterial, pero no tenían un diagnóstico. Entonces, estas serían como las causas de su embarazo de alto riesgo. Obviamente las pacientes con diabetes gestacional, con hipertensión arterial, son pacientes que normalmente tienen más probabilidad de parto pretérmino y tienen más posibilidad también de complicaciones fetales. En el caso, por ejemplo, de las diabetes preexistentes, por ejemplo, mamis diabéticas que se embarazan con glicemias realmente muy fuera de rango, pues estamos hablando de lo mejor pacientes que tienen de, no sé, 200 de glicemia normalmente en su ritmo de vida habitual, pueden llegar a generar malformaciones cardíacas en los bebés, por ejemplo, y eso ya conllevaría un embarazo de alto riesgo tanto para la mamá como para bebé. En el caso de la hipertensión arterial, estamos hablando de pacientes que ya conllevan un riesgo cardiovascular, que obviamente también hasta cierto punto lo va a inferir en la vida de bebé.
Por ejemplo, los pacientes con hipertensión normalmente son pacientes que tienen riesgo también para restricción de crecimiento en los bebitos, preeclampsias o partos pretérmino por este motivo. ¿En qué sentido? Pues prácticamente que al momento en que están generando los cambios placentarios que se tienen que llevar a cabo para que tengamos un embarazo exitoso, los pacientes ya con una hipertensión gestacional o digo una hipertensión preexistente o una hipertensión gestacional, estos cambios no los llevan de manera adecuada. Entonces ya digamos que estamos llevando a cabo un riesgo mayor durante el embarazo, como les decía, para las mamis que presenten preeclampsia o restricción de crecimiento. Existen otros riesgos que se pueden llegar a generar, por ejemplo, en las pacientes con síndrome antifosfolípidos, que lo que nos va a complicar el embarazo en este punto es la pérdida gestacional que se puede llevar o también el riesgo de trombosis. Las pacientes con enfermedades reumatológicas como lupus, síndrome antifosfolípidos, entre otras enfermedades, menciono estas dos porque son las más comunes, pueden llegar a presentar trombosis que obviamente nos van a complicar también la vida de mamá. Pueden ser trombosis periféricas en miembros inferiores o pueden llegar a ser trombosis pulmonares, que son también, digamos que son las trombosis más comunes que se presentan durante el embarazo. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a la complicación del embarazo. Y digamos que en cada embarazo o en cada enfermedad que se presente y que nos complique el embarazo, vamos a tener que tener pautas totalmente diferentes. En el caso de la diabetes gestacional, nos vamos a concentrar en lo que es el manejo de las glicemias, que tengamos glicemias adecuadas, que podamos controlar también en el caso de las mamis, por ejemplo, aumento de peso, estar vigilando en el caso de los bebés que no tengan datos de fetopatía diabética, en el caso de la hipertensión arterial en las mamás, ver que no se tenga una preeclampsia sobreagregada, ver o vigilar en el caso de los bebitos que no vayan a tener una restricción de crecimiento y como les decía, en las enfermedades reumatológicas normalmente se empieza a tratar a las pacientes con algo de profilaxis para trombosis, que es lo que nos ayuda a evitar que las mamis se nos vayan a trombosar. Obviamente, se utilizan ya medicamentos en cada enfermedad muy específicos para tanto diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas, y a veces el hablar de todo o englobar todo lo que es el embarazo de alto riesgo, pues es complicado hablar de todos los medicamentos o riesgos que pueden llevar a tener porque depende mucho de cada una de las enfermedades que se presentan. El embarazo de alto riesgo sí se puede prevenir. Existen algo que se llama cita preconcepcional, que es algo que en teoría todas las parejas en busca de embarazo debieran de acercarse con los ginecólogos para poder, digamos que tener indicaciones previas al embarazo y hacer búsqueda intencionada de enfermedades preexistentes. Por ejemplo, en el caso de la diabetes gestacional, no es lo mismo una paciente que tiene una diabetes ya conocida y que viene a su cita preconcepcional. Si yo veo que realmente sus glicemias no son normales, pues obviamente yo le voy a hacer la indicación de, ¿sabes qué? Vamos primero a controlar tu diabetes con ayuda de tu endocrinólogo para que no tengas complicaciones. Es diferente a una paciente que no tiene una cita preconcepcional, que tiene una diabetes a lo mejor con un control inadecuado, con glicemias elevadas, que probablemente a la hora que se embarace pueda llegar a terminar desde un aborto o hasta en una malformación congénita en bebé. Entonces, aquí tendríamos que hacer mucho hincapié y generar una conciencia en las pacientes, bueno, no nada más en las pacientes, en las parejas en general que buscan un embarazo, en que se acerquen a las citas preconcepcionales que nos van a ayudar a saber cómo estamos en un estado de salud general, ver si necesitamos estudiar algo de manera muy puntual para poder hacer un diagnóstico que nos ayude a buscar el tiempo ideal de cuándo tener este embarazo. Esto también es a veces más importante en algunas pacientes que en otras, por ejemplo, como les digo, en pacientes que ya tienen un diagnóstico de alguna enfermedad, en pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de lupus, donde son realmente complicaciones durante el embarazo, que son a veces complicaciones muy severas, pues no es lo mismo una paciente que viene a su cita preconcepcional, donde vemos que realmente tenga el tiempo de remisión de su enfermedad necesario para que ella busque un embarazo y que realmente estemos en condiciones óptimas de llevarlo a cabo. Entonces, para esto nos ayudan las citas preconcepcionales, nos ayudan a buscar enfermedades de manera intencionada y a dar una atención puntual en situaciones que se tengan que solucionar previo a generar un embarazo. Y esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de un embarazo de alto riesgo. Obviamente, en algunas ocasiones, aunque cumplamos con todo, se puede llegar a generar, por ejemplo, una diabetes gestacional. Con una diabetes gestacional, pues cualquier paciente embarazada está en riesgo, pero sería menos frecuente y probablemente la forma de llevar un embarazo exitoso sería más sencillo.
El debido seguimiento de un embarazo de alto riesgo es igual que prácticamente un embarazo normal. Casi siempre llevamos las consultas mes tras mes. Habrá cosas que podamos modificar. Por ejemplo, cuando tenemos una diabetes mal controlada, pues obviamente esa paciente no la voy a ver al mes. Obviamente me voy a tener que probablemente apoyar con un endocrinólogo y tendrá que estarla viendo cada 2 semanas y valorar. En el caso de las pacientes con lupus es igual. Hay en algunas ocasiones que si vemos que la paciente realmente está en total remisión, pues pudiera estarla viendo cada 3, 4 semanas. Si vemos que la paciente empieza a tener ciertas complicaciones, vamos a ir acortando los tiempos de estas citas. Entonces, aquí va a depender mucho del tipo de enfermedad. Igual las pacientes con hipertensión gestacional, en teoría deberíamos estarlas viendo a lo mejor cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas, para ver las variaciones, sobre todo en cierta época de su embarazo, de sus presiones y ver que no se nos vaya a salir de control. Depende de cada enfermedad, quizá habrá estudios muy particulares que tengamos que hacer. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente con diabetes gestacional a una paciente con hipertensión, quizás en el tipo de laboratorios que yo voy a solicitar. Entonces, aquí ya tendríamos que individualizar, se individualiza mucho el caso. Por ejemplo, en las pacientes con embarazos gemelares, como les digo, que se pueden llegar a tomar a veces como embarazos de alto riesgo, pues también va a depender mucho si es una sola placenta para los 2 bebés o si cada bebé tiene su placenta, va a depender del crecimiento que vayamos viendo, pero pues por poner una generalidad, la mayoría de los embarazos de alto riesgo los estamos viendo prácticamente cada 2 semanitas para estar dándole seguimiento, que es lo que pudiera variar en cuestiones de un seguimiento de un embarazo normal. Los especialistas que vemos embarazo de alto riesgo somos los médicos o ginecólogos dedicados a la medicina materno-fetal. Obviamente, un ginecólogo también pudiera llevar a cabo el seguimiento, pero casi siempre en apoyo a alguien que les pueda, pues, como dar una segunda opinión de las enfermedades que tengan sus pacientes y también dependiendo de los estudios que requieran. Y también tenemos que tomar en cuenta y no dejar al lado que hay ciertas especialidades que van a trabajar en conjunto con los médicos materno-fetales o también en conjunto con los ginecólogos, como los internistas, hay internistas que se dedican a la cuestión obstétrica, como los endocrinólogos, neurólogos, o sea, aquí ya empezamos a darnos un apoyo con otras especialidades dependiendo de lo que la paciente requiere. Pero realmente, si quisiéramos recaer todo sobre una especialidad, pues son ginecólogos en medicina materno-fetal los que en teoría deberían de llevar la cuestión de un embarazo alto riesgo.